Bienvenidos a Hablemos de. Hoy vamos a hablar de INVIMA, sus funciones, el papel que cumple frente a los medicamentos. Y estoy con el doctor Francisco Augusto Giuseppe Russi Buenaventura. Oiga, pero ¿eso tiene de italiano, doctor Francisco? Claro que sí, mi abuelo era italiano. Italiano. Migrante italiano. Migrantes en este sector del continente, ¿no? Sí. Y llegaron producto de la circunstancia del conflicto y de todo, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Antioquia, ¿quiere usted mucho Antioquia? Me dicen, me han contado que el tema de la medicina allí en la Universidad de Antioquia, egresado de la facultad. Egresado de la Facultad Nacional de Salud Pública Sí. de la Universidad de Antioquia, con quien hoy celebramos un convenio de cooperación para desarrollar las acciones del INVIMA en asocio con la Universidad de Antioquia. La universidad pública hace unos años atrás era muy fuerte, ¿no? Porque uno se acuerda de la Universidad Nacional, pues, no había necesidad ni siquiera de presentar exámenes, ¿no? Ahora siguen siendo muy fuertes. Sí. Y bueno, seguimos trabajando y impulsando cooperaciones con ellos. Bueno, doctor Francisco, ¿cuáles son las funciones de INVIMA? En general, la función del INVIMA es garantizarle al ciudadano que los productos de consumo cumplen requisitos de salud, que no son peligrosos, que sí sirven para lo que dicen servir y que no van a traer más problemas que los beneficios que esperamos. Eso es válido para medicamentos, para alimentos, para dispositivos, para licores, para productos de consumo en general. Y eso es interesante porque la gente tiende a pensar que el INVIMA es una institución que tiene que ver con industriales. La razón de ser del INVIMA es para con el ciudadano. El cliente del INVIMA es el ciudadano. El INVIMA le tiene que responder al ciudadano y lo que hacemos es para darle garantías a los ciudadanos. Detengámonos un poquito en ese tema. INVIMA frente a los medicamentos. ¿Qué relación tiene con los medicamentos? El INVIMA verifica que cualquier medicamento que se quiera comercializar como producto industrial cumpla unos requisitos de seguridad, de eficacia y de calidad. Y que nadie que no cumpla con esos requisitos pueda comercializar esos productos. Y de verificar en la calle, cosa en la que nos falta por hacer un poco de énfasis, estos productos estén cumpliéndole al consumidor. Hacemos mucho trabajo de verificación antes de que el producto ingrese. Nos falta hacer más trabajo de qué está pasando con el medicamento o el alimento durante la comercialización, cuando ya me lo tomé. ¿Qué responsabilidad tiene INVIMA frente al desabastecimiento del cual están hablando o vienen hablando permanentemente, no? Pues agradecemos mucho esa pregunta desde el INVIMA porque se ha hecho una campaña, es una campaña que ha tenido mucho eco en algunos medios de comunicación para decir que hay desabastecimiento y escasez de medicamentos por culpa del Ministerio de Salud y por culpa del INVIMA. Incluso se ha querido sugerir que fue intencional para generar un ambiente de crisis que pudiera ambientar la reforma de la salud. Hay una claridad que hay que hacer de desabastecimiento o de escasez. Yo hoy me atrevería a decir que no hay ningún producto que esté o desabastecido o escaso por culpa del INVIMA y por supuesto que no por culpa del Ministerio. Es totalmente el resultado de una campaña que funcionó muy bien y que se orquestó muy bien. Y ahí hay que hacer, pues tal vez dos explicaciones. Desabastecimiento es cuando un medicamento no existe, tenga o no tenga alternativas. Y lo que nos pasa en el mundo, en las economías de mercado, es que los productores de medicamentos en general son el resultado de empresas que tienen ánimo de lucro y que hacen medicamentos con fines de lucro. Por supuesto, hay medicamentos que se ofrecen por servicio, porque son sumamente útiles, porque están ligados al prestigio de una empresa, y hay empresas que con mucha
preocupación por su papel social, fabrican medicamentos que no son muy rentables, pero que son muy necesarios y hoy son muy económicos. Pero en general, la industria y sobre todo la industria líder en ventas, produce medicamentos que sean buen negocio. Y parte de los problemas que tenemos en desabastecimiento es que los medicamentos que no son buen negocio, nadie los quiere producir y no hay. Sí tenemos muchos medicamentos y mucha presión sobre medicamentos costosos para cáncer, para diabetes, para hipertensión, para enfermedades crónicas. Pero en el mundo hay una preocupación grande por malaria, por tuberculosis, por dengue, los que tienen alguna respuesta a enfermedades parasitarias, malaria, que en Colombia ha habido un esfuerzo muy largo y mucho trabajo, y que no tenemos medicamentos o no tenemos innovaciones porque no son rentables. Esa es una. Hay otra razón por la que durante la pandemia el desabastecimiento, digamos que se puso de moda, y fue que la pandemia, pues en pandemia nos pasaron dos cosas. Una es que se dañó la logística global y en medicamentos habíamos caído o habíamos decidido socialmente, internacionalmente, en aprovechar al máximo las capacidades de cada quien y la especialización. Materias primas, la China y la India. Vidriería muy buena en Alemania. Y si alguien quería fabricar un medicamento, tenía que buscar la materia prima aquí, el tapón allá, el vidrio allá, la caja en otra parte. Viene la pandemia, se daña la logística global y muchos medicamentos por cualquiera de los insumos terminó desapareciendo del mercado, no en Colombia, en el mundo entero. Pero nos pasó una segunda cosa que típicamente sucedió con inmunoglobulinas. Todo el mundo quería utilizar lo que sirviera para la pandemia. Un medicamento que se estaba utilizando en, qué sé yo, 500 millones de personas, al otro día lo necesitaban 2.500 millones de personas. Y no había manera de estar a la altura de esa demanda. Y eso generó eventos de escasez, eventos de desabastecimiento por la pandemia. Pero lo que en el fondo termina por suceder es que como estos productos, el que los produce se arriesga a que los venda, el que los produce espera una ganancia, no quiere perder, tiene que hacer una planificación muy comercial. Nadie planifica comercialmente una pandemia, nadie es capaz de responder a eso y al estar esto en manos de la lógica del mercado vamos a tener fenómenos de escasez, fenómenos de desabastecimiento. Y eso nos pasó y fue un problema de un enorme tamaño. Y nos pasó una cosa bien interesante, que durante las mesas de discusión fue saliendo poco a poco a la luz, porque hay muchos fenómenos de marketing que tienen que ver con medicamentos. Nos pasó con anticonceptivos orales. Hubo una demanda grande y por distintas razones de logística, empaques en ese caso particular, los productos que tenían mayor aceptación entre las mujeres tuvieron una falla en abastecimiento y el propietario de la marca no quería perder el esfuerzo que había hecho de marketing. Hubiera podido hacerse una campaña para informar, este medicamento está escaso, puede ser reemplazado por este, pero yo me he gastado mucho dinero en hacer marketing para posicionar mi marca, no voy a correr el riesgo de que las mujeres sepan que hay uno que vale la mitad y que también funciona exactamente igual, y es la discusión de los genéricos, que en el caso de la pandemia y en este caso específico apareció con una, llamémoslo, escasez artificial. Artificial porque era más un problema de marketing de las lógicas de mercado. Por eso hemos insistido mucho en explicar que como consecuencia de la lógica del mercado vamos a tener fenómenos de desabastecimiento, fenómenos de escasez que no tienen nada que ver con la decisión del INVIMA o la decisión del ministerio, pero que
obedecen a las lógicas de mercado. Volvemos nuevamente con nuestro invitado. Hoy estamos hablando de INVIMA y nuestro invitado es el doctor Francisco Rusi. La medicina, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal el papel como médico? ¿Cómo se ha sentido en este país? Yo ejercí la clínica durante varios años, pero relativamente joven. Estudié epidemiología y me fui por la vía de la salud pública. Y uno de los temas que me haya interesado particularmente es el acceso y el uso adecuado de medicamentos, que es en lo que más he trabajado los últimos 40 años. Y no es nada fácil, ¿no? Es una tarea difícil. Es una discusión bien compleja. Sí, es muy difícil porque si a usted, a cualquier colombiano va a una EPS y le dan su medicamento y le formula ahí el médico y no va a reclamarlo o algo, pues va a tener problemas, sin duda alguna, ¿no? Sí, sí, sí. Y busca el médico de una vez, ¿no? Busca el médico. Él lo busca. Sí, busca el médico de una vez. Doctor Francisco, ¿cuál es la situación hoy con esos pacientes de diabetes? Pues ha habido mucho ruido y mucha confusión y mucha especulación, mucho debate fuera de lugar a propósito de la situación de las insulinas. Yo había hecho un comentario a propósito de que buena parte de lo que hace el marketing farmacéutico es generar escasez relativa, escasez artificial. Y es el caso específico de las insulinas. La insulina tiene una historia muy interesante, muy interesante. Hace 100 años, fue desarrollada por la Universidad de Toronto, que resolvió el problema de los diabéticos tipo 1 que morían a los 20 y tantos años en una agonía bastante dramática, y que a partir de 1921, si no estoy mal, tenemos insulina, y esta insulina marcó la diferencia y es el primer medicamento que salva vidas sin mayor discusión. La Universidad de Toronto patentó la insulina y vendió la insulina a quien la quisiera comprar, la patente, por $1. Y explícitamente dijeron, este es un producto que tiene que estar al alcance de todo el mundo. Nosotros tenemos hoy la patente, pero todo el mundo la va a poder obtener por $1. Hoy tenemos 9 tipos de insulina distintos, la mitad de ellas son insulinas análogas que tienen proveedores únicos. El mercado de las insulinas... ¿Una especie de monopolio? Un oligopolio. Un Sí, oligopolio sí. en estricto rigor. Ajá. De un producto que tiene 100 años, pero que por la vía de patentes de modificaciones al producto o patentes sobre los lápices, las plumas con las que se aplica, sobre las plumas y sobre el producto y sobre modificaciones al producto, se han ido convirtiendo en monopolios. 3 empresas en el mundo monopolizan o tienen el oligopolio del 90 y tanto por ciento de la producción global. Si cualquiera de las 3 tiene un estornudo, hay un problema de desabastecimiento en todo el mundo, y hoy tenemos con 2 insulinas un problema de desabastecimiento porque el productor oligopólico o monopólico pues tuvo un defecto de fabricación, tuvo un retraso, tuvo cualquier problema, y el problema es global, en un producto que tiene 100 años. Y ahí hago una reflexión en la que hemos trabajado mucho los que nos hemos movido en la discusión del acceso a los medicamentos, porque nos pasó con la pandemia. Los medicamentos o las vacunas que se producen con patente se producen para que tengan escasez artificial, porque la patente es que yo soy el único que produce. Nadie más produce y yo produzco las cantidades que yo quiera para poder vender más caro que lo que tendría que vender si cualquier competidor pudiera producirla. Es marketing para producir escasez artificial. Si uno piensa que hay gente que necesita insulina
para sobrevivir, que necesita vacunas para combatir una pandemia, pero se producen con la lógica de la escasez artificial, estamos haciendo un contrasentido epidemiológico, de salud pública, de salud, del derecho a la salud. Pero esto no tiene una lógica de salud, tiene una lógica comercial. Tener un monopolio artificial sirve para que el negocio funcione bien. Lástima que las vacunas llegaron primero a Estados Unidos y a Europa, se demoraron en llegar a los países de ingreso medio y todavía no han terminado de llegar a los países pobres en una pandemia. Que eso el director de la Organización Mundial de la Salud lo denominó un fracaso moral de la humanidad, porque toda la humanidad se puso a buscar vacunas y apenas aparecieron, quedaron en manos de pocas empresas que hicieron un excelente negocio que llegó primero a los ricos y todavía está terminando por no llegar a los más pobres. Y eso fue lo que nos pasó con insulinas. Ahora nos dicen, pero ¿qué dice el INVIMA de la escasez de insulina? El INVIMA no tiene nada que decir de la escasez de insulina. ¿Qué dice el ministerio? No tiene nada que decir. El ministerio y el INVIMA, pero en particular el ministerio, están haciendo unas mesas de concertación con los productores para que nos digan qué pasa con la insulina, dónde está la suya, dónde está la otra, qué problema tenemos, quién puede conseguir una alternativa, pero es una labor de coordinación de buena voluntad que hacen el ministerio y el INVIMA para tratar de coordinar la solución al problema, pero no es nuestra responsabilidad y no es nuestra culpa. Continuamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Francisco Rusi. Hemos hablado de los medicamentos, de todo lo que hay alrededor de la diabetes y por supuesto de la insulina. ¿Somos muy dulces los colombianos? ¿Usted como médico, estamos muy endulzados, demasiada azúcar en la sangre? Eso sin ninguna duda. Sí, ¿cierto? Pero es que la gastronomía de este país da para todo eso, ¿no, doctor Francisco? ¿No? Da para todo eso. Sí, claro, claro. ¿Usted con qué gastronomía se queda? ¿Con la italiana o se queda con la colombiana o se va un poquito a Antioquia? La italiana es un problema serio. Sí, la cocina italiana es la más aceptada a nivel global. Los cocineros italianos son los que contratan en los barcos. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Los que va. ¿Y usted es bueno para la cocina? La pasta, eso nada que hacer. ¿Y bueno para la cocina italiana, Bueno, la colombiana? para la ¿Cuál? pastica con vino. Oh, pasta con vino. Hay que mirar esa invitación por ese lado, mi doctor Francisco. En este tema que nos hemos ocupado hoy, ¿usted cree que faltan políticas estrictas sobre los precios de los medicamentos en Colombia? Es una discusión global y lo que hemos hecho en Colombia, que fue muy costoso, muy difícil y que exigió para el Ministerio de Salud hace ya varios años un gasto político, un esfuerzo político muy importante, tiene un efecto muy limitado. El problema de los precios de los medicamentos y en la Organización Mundial de la Salud todos los años se discute y no se llega a ningún acuerdo, es que no sabemos cuánto cuestan y sobre todo no sabemos cuánto cuestan los medicamentos nuevos. Lo que hicimos en Colombia con el control de precios fue evitar que estuviéramos pagando más que otros países y especialmente más que países desarrollados. Cuando se inició la discusión del control de precios en Colombia, lo que descubrimos, gracias al trabajo de varias ONGs, notablemente el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana, lo que notamos fue que estábamos pagando más que los españoles por los mismos medicamentos exactamente fabricados en la misma parte, pero nosotros pagábamos más que los españoles, en algún caso que los suizos, en otro más que los alemanes, y eso no tenía presentación. Y eso significó reducciones de precio realmente grandes. Pero rápidamente esta industria se acomoda y se aprende a mover para
por decirlo de alguna manera, eludir los controles de precios. Aunque tienen una utilidad y la tuvieron, pero el problema realmente grande lo tenemos con los productos nuevos. Un medicamento que sirve para la diabetes hoy y tiene una mejora que puede ser mediana o puede ser grande, va a costar el doble, el triple o 10 veces más. ¿Por qué? Porque es más nuevo que, independientemente incluso de que sea menos bueno. Hay muchos productos que hoy no se consiguen. Hay un escándalo, por ejemplo, o hay mucha preocupación por productos psiquiátricos antiguos, muy buenos, que tienen algunos reemplazos, pero no son de la misma utilidad, de la misma indicación, pero nadie los quiere producir porque no son rentables. El problema es que el que llega nuevo, llega mucho más costoso y en la comparación internacional, pues nuestro modelo de control de precios es referenciación internacional. No vamos a pagar por un medicamento nuevo más que lo que pagan los italianos. No vamos a pagar más por la pasta italiana que lo que pagan los italianos, que sería un buen ejemplo. Pero los italianos van a pagar mucho por un medicamento nuevo y nosotros vamos a tener que pagar no más que los italianos, pero mucho. Y ahí es donde el mundo está muy preocupado de qué hacemos con los nuevos, que es el interés de la gran industria. Posicionar medicamentos nuevos que salen a unos precios. El medicamento más caro del mundo hace 5 años costaba $300.000. El que tiene el récord hoy vale $2 millones para un paciente. Déjeme preguntarle, ¿en qué incide el desabastecimiento de medicamentos en la reforma a la salud? Esa sí es otra historia que por ahí habíamos empezado. Sí. Porque el desabastecimiento es un problema estructural en las economías de mercado. Por estas razones que hemos hablado de la lógica de mercado que hace que haya productos que escasean o terminan en desabastecimiento por razones de mercado o por razones de logística, otras razones. Lo que ha sucedido con la discusión de la reforma es que yo creo que con éxito se logró generar la idea de que la decisión de desabastecer el país de medicamentos fue una decisión del Ministerio de Salud y del INVIMA, que es perfectamente falso, es tendencioso, pero que funcionó. Funcionó porque mucha gente y muchos medios de comunicación lograron diseminar esta idea con éxito y hoy por hoy la gente se pregunta, ¿pero qué hace el INVIMA para que haya insulina? El INVIMA no puede hacer nada distinto, o el ministerio, que hablar con los productores a ver ellos qué pueden hacer para resolver los problemas. Un paciente que está en La Guajira, o que está en Leticia, o que está por allí por Tumaco, ¿dónde puede consultar qué medicamentos están en riesgo de desabastecimiento? El INVIMA y el ministerio en sus páginas hay mucha publicación y hay mucha información sobre riesgo de desabastecimiento. Ahí puede hacerse la consulta. Pero la verdad es que lo que le pasa al ciudadano es que le hacen una prescripción o decide conseguir un medicamento, va a una farmacia o va a un dispensario, a un lugar de dispensación, y su medicamento no está. Y eso es lo que necesitamos solucionar. Y eso hay que solucionarlo por varias vías, pero no tratando de generar una imagen de una crisis que es mucho más exagerada que lo real, aunque en casos muy concretos, como el de la diabetes, que tiene las explicaciones de que hablamos, pues requiere otro tipo de medidas, pero la forma en que esto se politizó y se manipuló ha hecho que esto se haya convertido en un debate que es el mismo debate que se está tratando de armar, de que por decisión del ministerio, por decisión del gobierno, el sistema de salud está desfinanciado. Hay una precisión que hemos hecho varias veces, pero que nunca termina de entenderse. Los medicamentos en el sistema de salud
no los compra el ministerio, con muy poquitas excepciones, y por supuesto el INVIMA no puede comprar nada. No es que pueda y no quiera, es que no puede, porque no le permite, la estructura del Estado hoy no le permite comprar medicamentos a ninguna de las dos instituciones. El dinero de los medicamentos está en la unidad de pago por capitación para la mayoría de los medicamentos hoy y con algunas excepciones está en otras formas de financiamiento. Es un dinero que ya se entregó al sistema y que el sistema tenía la obligación de manejarlo porque está recibiendo el dinero desde hace muchos años para que todo el mundo tenga el medicamento que se le prescriba y que necesite. Ahí hay cosas que corregir, pero ese dinero ya está en el sistema de salud, está en las aseguradoras, está en las EPS. Y ellas son las responsables de que cuando yo voy esté el medicamento en el dispensario y si yo lo quiero comprar de mi dinero, debe ser el mercado el que lo pone en la droguería, no el ministerio, no el INVIMA. Se nos echa la culpa, se transfiere esa responsabilidad con una intención política, pero la situación es perfectamente clara. En Cuba el Estado fabrica y el Estado asegura que los medicamentos estén en todas partes, pero este no es un Estado socialista. Una cosa que hemos dicho en varios auditorios varias veces es que nos da la impresión de que a un gobierno de izquierda le estén pidiendo una intervención sobre el mercado farmacéutico como la que hay en países socialistas. Esa no es la intención porque seguimos siendo una economía de mercado. Ese capítulo lo vamos a abordar después, el tema de la regulación, el control, los medicamentos, ¿le parece? Claro que sí. Porque ahí hay mucha cosa, ¿no? Ahí hay mucho que decir. Como dicen en mi pueblo, hay mucha tela por cortar. Doctor Francisco Ruz, gracias por habernos invitado aquí a INVIMA a conocer un poco de todo este tema. Con muchísimo gusto y bienvenidos cada vez que necesiten cualquier pregunta. Estoy caso para que miremos a ver si con esa invitación en la próxima, con pizza italiana, o con un buen sancochito, siempre pasta. O un vinito, no sé, algo que no nos suba mucho el azúcar, ¿no? Claro que sí. Gracias, doctor Francisco. Muy bien, mucho gusto.